Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli García. Soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional e Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Este video es la resolución de un problema de extracción líquido-líquido de contacto múltiple contracorriente para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Como primer punto, la extracción líquido-líquido de contacto múltiple en contracorriente es aquella donde la corriente de alimentación, la cual vamos a denominar F, va en dirección opuesta a la corriente del disolvente del extracto B, lo que produce que las corrientes de extracción E y de refinado R también vayan en dirección contraria. De esta forma, la alimentación F entra del lado izquierdo y la alimentación del disolvente extractor, o sea B, va a entrar del lado derecho. De tal modo que el refinado se va empobreciendo en soluto desde la primera hasta la última etapa, mientras que el extracto en contracorriente con aquel se va concentrando en soluto desde la última hasta la primera etapa, con lo cual la cantidad de disolvente a emplear se hace menor que en el método de extracción en corriente directa. El problema que vamos a resolver es el siguiente. 400 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético en composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule A. La cantidad mínima de disolvente a emplear. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo. Y C. Los pesos de extracción y refinado. El problema también nos trae una tabla donde la primera parte es los datos para refinado y los segundos datos son para la parte de extracción. Hay que notar que nos los dan en porcentaje peso. Esto es importante porque nosotros vamos a necesitar pasarlos a fracción de esta forma. Lo único que hay que hacer es dividir todos los datos entre 100. Y si nos fijamos, los datos vienen como ácido acético, agua y éter isopropílico. Y nosotros los vamos a acomodar como agua, éter isopropílico y ácido acético, donde agua va a ser nuestro solvente portador, la cual vamos a denominar A. Éter isopropílico va a ser nuestro solvente extractor, el cual vamos a denominar B. Y el ácido acético va a ser nuestro soluto de interés. Entonces este va a estar denominado con la letra C. Entonces, primero hay que identificar lo que queremos calcular. El inciso A nos pide la cantidad mínima de disolvente a emplear, o sea, la cantidad mínima de S que tiene que entrar al proceso. En el inciso B nos pide el número de etapas teóricas y la cantidad de éter isopropílico empleado es del 40% superior al mínimo. Entonces vamos a tener que determinar primero el solvente mínimo y a eso le vamos a sumar el 40% para saber cuántas etapas va a tener nuestro proceso. Por último nos pide los pesos de extracto y refinado, saber cuánto sale de E1 y cuánto sale de refinado cuando nuestro refinado es de 5% en ácido acético. Una vez que ya acomodamos los datos, vamos a ocupar un programa que se llama ProSim para poder generar nuestro diagrama ternario para nuestro sistema. Entonces, vamos a copiar todos los datos tanto de refinado como de extracto. Vamos a añadir líneas, vamos a pegarlas con este símbolo y vamos a llamarlas líneas de reparto. Y ya no las genero en el diagrama. Para terminar de construir la campana binodal, vamos a copiar únicamente los datos de refinado. Vamos a añadir puntos, los vamos a pegar de la misma forma y le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos las líneas de refinado. Ahora vamos a copiar los datos de extracto únicamente. Vamos a añadir puntos, los vamos a pegar. Y ya tenemos nuestra campana completa. ProSim también nos permite editar gráficamente nuestro diagrama. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner el nombre de nuestro sistema, que es agua, éter isopropílico, ácido acético. También podemos cambiar los nombres de los vértices. Por ejemplo, C lo tenemos como ácido acético y B lo tenemos como nuestro éter isopropílico.
Para A es el agua y lo único que tenemos que hacer es ponerle en aplicar. Otra cosa importante es poder hacer zoom con la lupa. Vamos a acercarnos o alejarnos tanto como necesitemos y con esta herramienta vamos a poder trazar una línea de un punto a otro. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar donde queremos el punto, el primer punto, y seleccionar, por ejemplo, acá el otro punto. Entonces esta línea la trazamos con esta herramienta. Y de igual forma, si esta línea no nos gusta, le damos clic derecho y la eliminamos. Ok, para el inciso A, vamos a añadir un punto de nuestra alimentación, F, con las coordenadas de 0.55, 0 y 0.45. Recordemos que el primer punto es A, o sea, la cantidad de agua que tenemos, B, la fracción de éter isopropílico que tenemos, y C, la fracción de ácido acético que tenemos. El problema nos dice que tiene una composición de 45% de ácido acético. Eso significa que es 0.45 y en nuestra alimentación no tenemos disolvente extractor, entonces es 0, lo que resta va a ser agua. Ese va a ser nuestro punto de alimentación F. También conocemos que nuestro solvente es puro, entonces va a ser 0,1,0 porque únicamente tiene éter isopropílico. En cuanto a nuestra RN, el problema nos pide que llevemos el refinado con una concentración de 5% peso de ácido acético. Entonces eso significa que tenemos que tener 0.05 fracción de ácido acético. Lo que vamos a hacer es que una vez trazada nuestra campana, vamos a ir por la línea de refinado hasta donde encontremos las coordenadas de 0.05. Una vez que ya hayamos trazado nuestra línea de alimentación y nuestra línea de RN, lo que vamos a necesitar hacer es trazar estas líneas. Este método se llama método de Alders de interpolación porque nuestra línea de alimentación no coincide con ninguna de nuestras líneas de reparto. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar en color, bueno, el color que ustedes gusten. Yo los tracé con color verde, líneas paralelas a las líneas de nuestro diagrama, de estas líneas, unas líneas paralelas que salgan desde nuestras líneas de reparto. Aquí está la primera línea de reparto, entonces tracé unas líneas en paralelo. Con cada línea de reparto, tanto de refinado como de extracto, hasta donde se cruzarán para poder obtener una línea en medio. Una vez que ya trazamos algunas líneas en paralelo desde las líneas de reparto, vamos a colocar un punto de la alimentación F y vamos a trazar dos líneas en paralelo que toquen la línea de reparto y la línea de extracto. Una vez que ya identificamos esos dos puntos, vamos a tirar una línea desde F hasta nuestra línea de extracto. Este punto lo vamos a denominar como E'. Una vez que ya tenemos E', lo que vamos a hacer es trazar una línea desde F hasta nuestro solvente puro y desde E' hasta Rn. En donde se cruce, nosotros vamos a tener nuestro punto de XM. Bien, entonces una vez que ya encontramos XM, tenemos que la composición de XM para ácido acético es de 0.231246. Sabemos que de entrada tenemos 400 kilogramos de alimentación con una composición de 0.45 para ácido acético y nuestro solvente no contiene nada de ácido acético, entonces su composición para ácido acético es 0. Realizamos un balance global donde tenemos que la alimentación más el solvente mínimo va a ser igual a Rn más E' y eso a su vez también va a ser igual a M, donde M es igual a nuestra alimentación más nuestro solvente mínimo. Entonces ahora planteamos un balance para nuestro componente de interés. Nuestra F por XF más S mínimo por XS igual a M por XM. De aquí vamos a sustituir M porque sabemos que M es igual a F más nuestro solvente mínimo. Y lo siguiente nada más es despejar ese mínimo, donde nos queda que nuestro solvente mínimo va a ser igual a nuestra alimentación por la composición en la mezcla menos la composición en la alimentación dividido todo entre la composición en el solvente menos la composición en la mezcla. Recordemos que las composiciones son del ácido acético. Entonces sustituimos los datos que tenemos. Tenemos 400 kilogramos de la alimentación por 0.231246
menos 0,45, que es la composición en la alimentación, entre la composición del ácido acético en el solvente, que es 0 porque el solvente es puro, menos la composición en la mezcla. Entonces, tenemos que de solvente mínimo se necesitan 378,3912 kilogramos. Esa sería la respuesta del inciso A. En el inciso B nos pide calcular el número de etapas teóricas si la cantidad de trisopropílico empleado es del 40% superior al mínimo. Entonces, sabemos que de la alimentación entran 400 kilogramos, que de solvente mínimo son 378,3912 kilogramos. Sabemos la composición en la alimentación y la composición en el solvente. Y nos dice que es 40% superior al mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es que al 100% le sumamos 40, tenemos 140%, lo dividimos entre 100 para tenerlo en fracción y nos queda 1,4. Eso nos dice que el solvente va a ser igual 1,4 veces a nuestro solvente mínimo. Conocemos cuánto es el solvente mínimo, lo multiplicamos por 1,4 y obtenemos que de solvente necesitamos 529,7485 kilogramos. Muy bien. Con estos valores y con esta información vamos a poder encontrar nuestro punto de mezcla. Entonces, de la misma forma que en el anterior hacemos un balance global donde F más S es igual a M, sabemos que F es 400 y S la acabamos de calcular, entonces sabemos que M es igual a 929,7485 kilogramos. Entonces ahora hacemos un balance del componente de interés para poder despejar XM. Sabemos el valor de F, de XF, de S, de XS y de M. Entonces sustituimos los datos y obtenemos que el punto de mezcla es en 0,1936. Con esta información vamos a ponerlo en nuestro ProSim, donde tenemos F, R, N y nuestro solvente puro. Vamos a trazar una línea desde F hasta nuestro solvente puro y sobre esta línea vamos a buscar el valor de 0,1936, que es el punto rosa. Lo siguiente es trazar una línea desde Rn hasta nuestras líneas de extracción que cruce por XM. Es la línea en color rojo para poder obtener nuestro primer punto de extracto, que es E1. Una vez que tenemos nuestro primer punto de extracto, vamos a trazar una línea desde la alimentación que cruce por E1 hasta donde cruce con otra línea que va desde Rn, que pasa por solvente puro, para poder encontrar nuestro punto P. Recordemos que el punto P es la diferencia, que es una constante en todas las etapas. Esto nos va a ayudar para poder determinar cuántas etapas necesita nuestro proceso. Muy bien, entonces, una vez que encontramos el punto P y que ya tenemos E1, vamos a ocupar nuevamente las líneas de interpolación por el método de Alders para poder encontrar nuestra línea de R1. De igual forma, trazamos desde E1 una línea en paralelo, líneas anteriores. En ese punto vamos a trazar otra línea en paralelo que vaya hacia nuestro refinado y esa va a ser R1. Trazamos una línea de E1 a R1, que va a ser nuestra línea de reparto en nuestra etapa 1. Y lo siguiente que necesitamos hacer es trazar una línea desde R1 hasta P y vamos a poder determinar nuestro punto de E2, en donde cruce nuestra línea de R1 a P con las líneas de extracción. Y bueno, este proceso lo vamos a hacer tantas veces sean necesarias hasta donde nuestra línea de R esté o al mismo nivel de Rn o por debajo de Rn. Bueno, en este caso lo tuve que hacer 9 veces, lo que significa que necesitamos 9 etapas para que nuestro refinado esté por debajo del 5%. De igual forma, si se puede ver, tenemos R1, trazamos una línea hasta P, encontramos E2, interpolamos para poder encontrar R2. Desde R2 trazamos una línea P, encontramos E3, interpolamos con el método de Alders para encontrar R3 y trazamos una línea P y así sucesivamente determinamos que necesitamos 9 etapas para el inciso B. En el inciso C nos piden los pesos de extracto y de refinado. Entonces vamos a hacer
un balance global y un balance del componente de interés, como lo hemos hecho anteriormente. Ya sabemos que M es de 929.7485 kilogramos, donde nuestra composición de ácido acético en R va a ser de 0.05, en M de 0.1936, que es el punto de mezcla que determinamos anteriormente, y YE es de 0.226921, que esa es la composición de ácido acético en nuestra etapa 1. Hacemos nuestro balance global. Sabemos que F más S es igual a Rn más E1 igual a M, donde M es igual a Rn más E1. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Y un balance por componente de interés, donde Rn por XR más E1 por Y va a ser igual a M por XM, y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Vamos a sustituir los datos que conocemos, donde tenemos que Rn más E1 es igual a 929.7485 kilogramos, y esa es nuestra ecuación 1, y en la segunda sabemos que es XR vale 0.5, entonces de 0.5 por Rn más 0.226921 por E1 va a ser igual a 0.1936. Muy bien, sustituimos los datos que conocemos, entonces la ecuación número 1 nos queda como Rn más E1 igual a 929.7485 kilos, y la ecuación número 2 nos queda como 0.5 Rn más 0.226921, que recordemos es la composición de ácido acético en la etapa 1 del extracto, por E1 va a ser igual a 0.1936 por el valor de la mezcla. Entonces, este sistema de ecuaciones lo podemos resolver de diferentes formas. Lo podemos resolver a mano con una calculadora o en algún software como GeoGebra. Aquí cómo le hago. Entonces, si lo hacemos con una calculadora, lo que podemos hacer es darle en modo. Vamos a ir a la de SD. Vamos a ir a la de ecuaciones. Tenemos dos variables que no conocemos. Nuestro primer valor de A1 va a ser 1, porque Rn no tiene subíndice. Nuestro valor de B1 va a ser 1, porque E1 no tiene subíndice. No. Ok. Lo que vamos a hacer es que en la calculadora vamos a buscar el modo donde tenga ecuaciones, en este caso es el 1. Tenemos dos variables que no conocemos. A1, perdón, va a valer 1 porque Rn no tiene ningún coeficiente a su lado más que 1. E1 de la misma forma no tiene otro valor más que 1, entonces B1 va a ser 1. C1 va a ser 929.7485, que es el valor de M. A2 va a ser 0.05, que es lo que está multiplicando a Rn. Y B2 va a ser Y, que vale 0.226921, que es lo que multiplica a E1. Entonces, C2 va a ser 0.1936 por el valor de M, que es 929.87485, perdón. Y entonces sabemos que Rn va a valer 175.1073 kilogramos y E1 va a valer 754.6413 kilogramos. Recapitulando un poco del ejercicio, sabemos que F, o sea, nuestra alimentación, es de 400 kilogramos con ácido acético al 45% y 55% de agua. Nuestro solvente va a ser puro, éter isopropílico al 100%. Y nuestra composición en Rn1 va a ser de 22.69 de ácido acético y va a tener un valor de 754.6413 kilogramos. En Rn el peso va a ser de 175.1073 kilogramos con una composición de 5% en ácido acético. Muchas gracias por ver y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.